celebrar el nacimiento de Cristo, celebramos a un gordito vestido de rojo que viene en un trineo. Sí, porque es la verdad. Y eso es lo que le hemos enseñado a nuestros hijos. Y si usted le pregunta a sus hijos qué se celebra ahí, pues Santa Claus. Y ya están contando como los presos los días que faltan para que llegue el día. Así que a nosotros nos toca, ¿verdad? Como gente de Dios, que el mundo de allá afuera que nos ve a nosotros celebrando las cosas correctas. Mañana es día de dar gracias a Dios por todas las cosas, por cada una de las cosas que el Señor, las buenas, las malas, las menos buenas, las menos, todas. Porque para Dios, para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien, así que todas son así, ¿verdad? Y lo que se celebra es un grupo de gente que creo que fue en 1620 salieron en un barco llamado el Mayflower de Salem, de Inglaterra, buscando libertad de culto. Lo que hoy, por lo menos todavía la podemos tener aquí en este lugar, aunque en muchos sitios no, pero por lo menos en este lugar lo podemos tener. Y tenemos que dar gracias por eso también, ¿verdad? Damos gracias por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros trabajos, por todas las cosas que Dios ha permitido en la vida de nosotros. Y no se nos puede olvidar. Sabemos, ¿verdad?, que hoy, pues, general, siempre llevamos años celebrando el evento de la pastora que se llama el plato típico, que cuando tú piensas que es un tucuti, que un tuqui. No, es el plato típico tuyo. El plato, tu especialidad, pues cada cual trajo su especialidad y al final vamos a disfrutar a degustar de todos los platos que ustedes han hecho aquí. Mi esposa antes traía Coca-Cola, después trajo sandwichitos de mezcla y ahora trae una ensalada de 7 pisos, porque recuerden que en casa el que cocino soy yo. Siempre recuerden eso. O sea, eso a ustedes no se les pueden olvidar, porque si no ella pasaría hambre si yo no estuviera en su vida. Así que obviamente hoy tenemos un invitado especial que, ¿verdad? Ya, yo creo que es la segunda vez que está aquí en este templo, porque en el otro también estuviste allá en una actividad en tiempo, ¿verdad? Este varón, ¿verdad? Yo le tengo un aprecio grande, le tengo mucha admiración por su conocimiento. Es mi profesor, ¿verdad? Yo he tomado clases con él que han sido de gran ayuda. Entre al galileo.com y busque ahí los cursos que da el profesor, porque son de gran beneficio para nosotros como gente cristiana. El de interpretación bíblica, todos esos cursos son tan buenos. Ahora es el de consejería matrimonial, es el que está. Yo ahorita te voy a hablar de eso. Quiero ver si entramos, y a lo mejor y Belis y Reinaldo también deberían estar. Así que, sin más preámbulos, profesor Magdiel Narváez. Gloria a Dios. No, para Israel no se puede ir un buen tiempo. Señor les bendiga grandemente. Gracias por la invitación. Sí, porque te dice que hay un especial Pipi Israel, pero Israel no va a nadie. Gracias por la invitación y por permitirme llegar hasta aquí, hasta su casa. Antes que se me olvide, traje copias del último libro que escribí. Se titula El niño, la lámpara y el ángel. Es la historia de un niño de 8 años, una pequeña novela, que el papá le da una lámpara y le dice: llega al final del camino con esa lámpara y no te desvíes. Y entonces una lámpara que tiene una luz potente, y él se va en esa caminata y en cada capítulo le pasa algo diferente y se aparece un ángel llamado Uziel que lo asiste y lo lleva hasta el final, y al final se encuentra con Jesús. Son cerca de 10 sueños que yo tuve en secuencia y los escribí en forma de novela. Va a estar al final, aunque quieran cooperar con nuestro ministerio, está disponible para ustedes. Vamos a ver si amarramos Acción de Gracia, Navidad y algo más para aprovechar el tiempo, sin que se nos vaya mucho tiempo tampoco, para que puedan comerse el plato típico. Las historias de la Navidad en los evangelios solamente se encuentran en Mateo y en Lucas.
en Mateo, porque Mateo tiene que validar que Jesús es el verdadero Mesías de los judíos y amarra las historias del nacimiento con profecías del Antiguo Testamento. Asunto de que el judío que tenga en las manos el Nuevo Testamento, y especialmente el Evangelio de Mateo, pueda hacer una correlación de redacciones proféticas cuando dice: y esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces un judío, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar qué profeta es, y ahí conecta profecía con cumplimiento. Las otras historias están en Lucas, porque Lucas tiene mucho interés en que el mundo gentil conozca que el Mesías judío que nació también es el Salvador del mundo. Y de todos los autores bíblicos que tiene la Escritura, el único autor gentil es Lucas. Por lo tanto, nosotros debemos identificar un poco más con sus escritos, con el libro de los Hechos también, porque todos los demás autores tienen una carga judía que a veces no, si no aprendemos a escarbar bien el texto, nos confunde. Marcos no escribe historias del nacimiento porque como él está interesado en escribirle a los griegos y a los romanos que viven en la Decápolis y que conozcan a Cristo como el verdadero Hijo de Dios con poder real, si le pone una historia al principio de que este Jesús, Hijo de Dios, nació de una virgen, engendró del Espíritu Santo, los romanos y los griegos van a decir: pero esto es mitología, de estos tenemos nosotros un montón, hijos de Zeus y de Júpiter. Así que omite la historia del nacimiento para lograr alcanzar a la gente que su fin es que conozcan a Cristo y se salven. Pero Juan, que se va por otra tangente, comienza bien crudo el Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y eso sacude a todo el mundo porque hay que tener alto nivel de teología para entender la dinámica de la encarnación. El Dios que se hace carne. Y a Juan no le interesa el detalle de si nació de la Virgen, si nació en una cueva. Para él lo más grande es que Dios haya dejado su trono de gloria y se haya hecho creación para salvar su creación. Porque eso derrumba todas las estructuras posibles de historias de deidades que puedan existir. Pero más adelante, en el mismo Evangelio, en el capítulo 3, en un debate con un hombre llamado Nicodemo, él plantea la razón. Fíjese que no es lo mismo contar historias de nacimiento y sí, Jesús, Dios con nosotros y se cumple la profecía, a que de momento salga y diga: de tal manera amó Dios al mundo. Porque trae una razón por la cual ese nacimiento se da. En otras palabras, número uno, que el Dios al que usted y yo le servimos es un Dios de planes, no es un Dios que improvisa. Y como no es un Dios que improvisa, lo que usted pueda estar viviendo en el día de hoy no es ni casualidad, ni accidente, aunque usted no lo entienda, es parte de un plan que Dios está llevando a cabo de la mano para su vida. Un plan que incluye bendición. Y si usted me puede decir hoy: yo estoy pasando la macacoa, y sí, pero detrás de todo eso hay una bendición, porque las pruebas tienen fecha de inicio y fecha de caducidad. Y segundo, que los planes de Dios lo que buscan hasta el final es que el ser humano lo conozca. Porque el problema que tenemos hasta hoy día, incluyendo gente cristiana, que no se está tomando el tiempo para entablar una relación personal con Dios, que va más allá de visitar la iglesia, que va más allá incluso de orar de vez en cuando, que va más allá de leer la Biblia, que va más allá de alabar a Dios. Es una relación donde yo quiero conocer a este Dios
que yo le sirvo. ¿Cómo piensa ese Dios? ¿Cómo se manifiesta ese Dios? ¿Cómo ese Dios piensa de mí? ¿Para qué? Porque eso me da afirmación. Y eso me da fundamento y solidez para la fe que yo estoy llevando a cabo. Así que cuando Juan se va en ese viaje teológico, filosófico, de decir que de tal manera amó Dios al mundo, usa una frase interesante, porque plantea que no hay manera alguna de medir lo que Dios quiso hacer. La frase de tal manera implica que yo no puedo cuantificarla. Como no tiene mesura, es una expresión que se va por encima de la ciencia. Porque la ciencia es especialista en establecer mesura, en establecer equivalencia para poder validar el resultado. Pero cuando Dios está en el escenario, la ciencia no lo puede medir, no lo puede calcular. Por eso hay gente que en ocasiones el Génesis se le descuadra porque lo quieren procesar científicamente. Esto es un libro de fe que no tiene que ver nada con la evaluación de la materia que se crea, sino con los propósitos por los cuales son creados. Y nosotros los puertorriqueñños debemos entender mucho sobre estas cosas de no tener medida, porque nosotros tenemos una expresioncita que son unos clásicos. Usted dice, ¿y cuánta gente había allí? Pecho, un zafacón. Yo no sé cuánto un zafacón, ¿verdad? Un batatal. Había un mundo de gente. Pues eso es de tal manera. ¿Cuánto ama Dios? No lo sé. Mi medida, por más alta que sea, Él está por encima. Si es profunda, Él está por debajo. Si es hacia los lados, Él me supera en las distancias. Porque el amor de Dios es incondicional e inmenso. Porque no es una cualidad de Dios, es la esencia de Él. Él es amor. Y cuando Juan lo plantea, pone la expresión verbal del verbo amar en pasado, amó. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo que Dios vive un eterno presente. Se llama Kairos, versus el Cronos, que es el tiempo nuestro, que es pasado, presente y futuro. Que al final del día, el único día que usted tiene es hoy. Porque ayer ya se le fue. Y mañana no ha llegado. Pero si yo le permito al ayer que coexista con el hoy, me deprimo. Y si yo le permito al mañana que coexista con el hoy, me pongo ansioso. Yo tengo que aprender a vivir en el hoy de Dios, porque ese es el que Dios necesita para manifestarse en la vida suya. Dios no necesita lo que pasó ni lo que va a pasar, sino lo que está ocurriendo aquí, ahora con su vida, para Él trazar el milagro y la bendición que quiere con usted. Entonces, ¿por qué el verbo está en pasado? Porque plantea que el primero que ama es Dios. Nadie nace amando. El amor es un aprendizaje y requiere decisiones. Por eso es que al principio tenemos tantos contratiempos, porque lo que yo sé del amor es lo que me enseñaron cuando chiquito mis padres. Si mis padres no sabían lo que era amor o amaban de una forma que no es la más correcta, eso fue lo que yo aprendí. Hasta que me cruzo con el amor verdadero, que entonces empieza a corregir las deficiencias de los procesos de aprendizaje que yo tengo desde la infancia y me empieza a sanar a través de su Espíritu Santo para que yo entienda lo que es misericordia, empatía, solidaridad, perdón, gracia.
Y se hace difícil. Nadie puede estar por ahí diciendo, yo estoy lleno de amor. Y sí, aquí uno te ama. No a nadie, pero cuando llegue el momento tú verás. No funciona así. No, pero eso no puede ser así porque la gente se enamora. Los procesos de enamoramiento son procesos emocionales. De la gente ve la superficie de lo que hay. Por eso se llaman novios, porque no vio lo que venía. Después que pasan 2 y 3 años, entonces lo que estaba escondido, ¿verdad?, empieza a salir a flote. Y usted ve las conversaciones al principio, él es un príncipe de Dios. Y después, chacho, esto es un engendro apocalíptico, esto es una cosa bien fuerte. Pero el amor todo lo puede, dice la Biblia. El amor es un proceso que va creciendo en la vida, incluye sentimientos, incluye emociones, pensamientos, procesos de experiencia. No empezamos el proceso, Dios lo inicia. Y cuando yo planteo que Dios lo inicia, tiene que ser de esa forma, porque la única manera por la cual Dios se quiere hacer carne y venir a vivir en este mundo es porque ama lo que creó y ama lo que venía de camino. Usted y yo que no estábamos en ese panorama todavía. Y Él te ama independientemente de lo que tú hayas vivido, de lo que te haya pasado, incluso de quienes sean tus padres. Yo me encontré en una consejería con un joven adulto con rebeldía contra sus padres por maltrato, eventualmente divorcio, y su planteamiento era: si Dios sabía esto, ¿por qué permitió que se casaran para que pasara todo esto y después se divorciaran? Uno no tiene todas las contestaciones. La gente cree que sí, pero eso no es cierto. Uno no es el gato Félix que abre el bulto y saca lo que necesita. Y los que se rieron saben del muñequito que estoy hablando. Félix, el gato. No funciona así. Pero como yo viví un proceso parecido, mis papás se divorcian cuando yo tengo 8 años de edad y el mundo se me colapsa. Yo le dije, ¿sabes qué yo aprendí? Que yo no estoy aquí por mi papá ni por mi mamá. Yo estoy en esta vida porque Dios quería que yo viniera a esta vida. Y la única forma que se da la combinación que soy yo es uniendo a mi papá con mi mamá. Si mi papá se hubiera unido con otra señora y mi mamá con otro señor, salía otra gente. Yo era exclusivo de esa relación. Por lo tanto, si tenía que unirlos y ellos después decidieron, como 2 buenos cabezones, terminar haciendo otras cosas, ese problema es de ellos. Pero Dios se salió con la suya porque me trajo y ese era el fin que él buscaba. Y con el nacimiento de cada uno de ustedes vino un propósito de vida que incluye el Dios que te ama para que ese propósito se cumpla a cabalidad. Y por eso nosotros decimos que Dios ama desde el principio, porque ya Él te vio antes que tú fueras. Por eso nosotros no apoyamos el aborto, porque entendemos que en la vida que se va gestando, Dios viene caminando con un plan. Y usted le pregunta al mundo entero, hay gente que le puede decir 1000 explicaciones sobre su vida. Pero la verdadera es, estoy aquí porque Él me amó primero. Dígame si esa no es razón suficiente para estar de rodillas dándole gracias a Dios por la vida. Y aún la gente que ya ha pasado situaciones difíciles y ha tenido en controversias grandísimas y encuentros delicados, como quiera, ponga en una canasta todas las bendiciones que usted ha vivido hasta el día de hoy. Y ponga en la otra canasta los malos ratos de la lucha y dígame cuál va a pesar más. Esta pesa más.
Porque como decía un psiquiatra amigo mío, si te duele, si estás pasando problemas, si te enfermaste, si has tenido situaciones difíciles, es porque estás vivo, porque a los muertos no les duele nada. Y si estás vivo, tienes esperanza. Y si estás vivo, puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Y si estás vivo, puedes sentir la presencia del Señor manifestándose. Y si estás vivo, puedes ser el testigo de un milagro que venga de camino. Y si estás vivo, puedes ver cómo Dios hace las cosas que no pensabas que nadie podía hacer. Porque Dios sigue actuando. Pues damos gracias. Damos gracias. Y decimos, y aún lo que no entiendo, te voy a dar gracias por eso también. Porque algo vendrá en el camino. Y por eso decimos que amó primero, pero se nos descuadra la frase cuando después dice que es al mundo el que él amó. Y entonces, en las clases de destreza, de interpretación, le decimos a los hermanos que busque esas palabras clave en los idiomas originales. Y este es griego. Mundo en griego es cosmos, que es el antónimo de caos. Caos es desorden y cosmos también es orden. Tiene como 14 definiciones. Planeta, mundo, universo, órbita, universalidad, balance, armonía, humanidad, pecaminosidad. Por eso es que Juan dice, no améis al mundo, no améis la pecaminosidad. Y habría que buscar más o menos cuáles cuadran aquí. Y a mí me gustó mucho armonía. Vamos a ver cómo suena. De tal manera amó Dios la armonía. Y la armonía es el balance perfecto. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuándo en el mundo hubo balance perfecto? En la creación. Antes del pecado, Dios creó un ser humano y nació una relación. Ahora vamos para atrás. Si Dios es amor y no tiene a quien amar, ¿de qué le sirve? Pues Dios crea un ser para que se convierta en el recipiente de ese amor. Y el ser humano ahora, en una teología bien complicada, se convierte en la razón de ser del amor de Dios. Usted es la razón de ser del amor de Dios. Si Dios es amor es porque usted está vivo y Él puede derramarse sobre su vida y amarlo. Y ese amor es tan impactante que no hay nada que usted pueda hacer que logre que Dios deje de amarlo. No, hay cosas, usted dirá, no, hay cosas que a Dios yo estoy seguro que le molestan, pero no te va a dejar de amar. ¿Cuántos de ustedes tienen mascota? Qué bien. En casa vive un Yorkie. Le di la queja al veterinario. Le dije, mira, el perrito de casa es tremendo. Es bien inteligente, pero es bravo, tiene personalidad, se enchisma y, ¿sabe? Voluntarioso. Y él me miró y me dijo, es Yorkie. Eso viene en el paquete. Y hay veces que me dan deseo de cogerle chancleta y perseguirlo, porque le tengo dicho que no orine allí y ya lo tiene seteado y allí es donde primero va. Entonces cuando voy para allá con la chancleta, se tira para atrás, tira las orejas para atrás, dobla los ojos, se arrastra hacia el piso, viene así hasta los pies míos. Y yo suelto la chancleta y lo cojo. Chico, yo te he dicho 1000 veces que no orines allí. Y tú vuelves, va, que perrito, y me lame. Y yo, ya tú sabes, cuando lo suelte va a orinar otra vez allí. ¿Tendré yo más misericordia que Dios? ¿Qué soy yo con un animalito? Usted es un hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Hay gente que dice, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Yo no conozco un padre y una madre
que sean capaces de ser fuegos consumidores para sus hijos. Dios es fuego consumidor para el que le da la espalda, para el que lo blasfema, para el que atenta contra Él, para el que decide no creer en su existencia. Y eventualmente, si no se arrepiente, el fuego consumidor de Dios lo alcanza. Pero al que le reconoce y se humilla, al que entra en esa relación de amor, ese es su hijo, esa es su hija. Puede que no esté de acuerdo con lo que usted esté haciendo, pero usted sigue siendo su hija. No hay forma que Dios le envíe la carta de renuncia para que usted deje de ser su hijo o su hija. Y aún usted abandonándolo, Dios se va a ir detrás de usted hasta las últimas consecuencias. Esa relación de esa armonía perfecta se rompió por el pecado. Pero el pecado no es una conducta, es una actitud. La gente cuando habla de pecado piensa que estamos hablando de robar, de matar. Esas son las consecuencias de la actitud. Porque Adán no robó nada. No mató a nadie, no cometió adulterio, no mintió. Adán lo que hizo fue, y Eva, decidir hacer su voluntad. La actitud de salirme de la armonía y querer montar la mía y hacer bajo insistencias que Dios gire alrededor de mi armonía, que Dios se someta a mis caprichos, que Dios entre por mi teología, como hoy día que se predican tantas cosas que no sirven, que parece como que el centro soy yo y Dios tiene que girar alrededor de mí, y seguimos con la actitud de soberbia y de prepotencia y de enorgullecernos de que somos seres humanos, intelectuales y grandes y podemos pensar las cosas y definirlas, y Dios sigue mirándonos con amor diciendo: ¿cuándo vendrán a mí, a la armonía mía, donde Dios sea el centro y yo gire alrededor de Él? Y para enderezar el entuerto, como decía mi abuela, solamente Cristo. Porque Cristo es el verbo que establece la armonía. Y Él llega al que está en desbalance y lo pone en el balance. Y Él llega al que está en desorden y lo pone en el orden. Y Él llega al que está desubicado y lo devuelve a la armonía. Fíjese que el texto dice: no para que se salve, sino para que no se pierda, para que no vuelva a romperse esa armonía. Y hace muchos años, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó del lodo cenagoso, yo leí este texto de nuevo. Y yo me sentía tan mal, tan sucio delante del Señor, incompleto. Pero también sentía que el Señor me decía: tú eres mío. Así como estás, tú eres mío. Porque tan pronto uno entra en la armonía, a ti te ponen la huella digital de Dios. Y te ponen un sello que dice: propiedad del reino de los cielos. Y el enemigo podrá zarandearte, hablarte, decirte: pero tu vida está en las manos del Dios al que tú le sirves. Y hay veces que el pecado nos rompe la vida, nos rompe la relación, y pareciera como que uno no está en el reino. Pero eso es como uno se siente, no es la realidad. Tú sigues en la presencia del Señor. Y Él te sigue mirando con los mismos ojos de amor. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida tuvieron un álbum de estampillas? Eso era un clásico en Puerto Rico. Eso era ir a la farmacia a comprarlo. Y venían las primeras bolsitas de estampillas. Y esas eran fáciles porque como estaba en blanco, uno las pega. Pero después del tiempo, comercio al fin. Tú comprabas 10 sobres, venía una nada más. Y tú hacías un paquete así de estampillas y las amarrabas con una gomita, un rubber band en español. Y entonces ibas a la escuela con una listita. Y ahí estaban las que te faltaban, las 6, las 11, las 13.
al mercado de la escuela. Mira, ven acá, tú tienes el álbum hace 1 millón de años. Sí, lo tengo. ¿Tienes repetida? Pues esa se llama la repetida. Sí, tengo. Ven acá a ver si tiene la que yo falta. Y ahí cuadramos. Y la tiene por lo menos una. Eso es algo glorioso. Y con esa uno llena la página. Porque uno quiere llenar la página. Pero yo no tengo con qué negociar una contra una. Y ahí viene la segunda negociación. Pues yo te la vendo. No me la va a vender al detal. Me la va a vender. Se fue la merienda a usted. Se fue la guagua a usted. ¿Cuánto voy a costar? Dame 5 pesos. Yo he hecho 5 pesos. Yo compro 5 sobre de eso. Pues vete y cómpralo. Chico, ¿te hace falta? Sí, me hace falta. Ok, compra. Y como uno sabe que esa le falta a mucha gente, pues toma los 5 pesos eso. Y va uno a la casa, la pega con entusiasmo y ve la página llena. ¡Qué alegría! Entonces tengo 8 estampas en una página, 7 que me costaron 1 peseta y una que me costó 5 pesos. La que faltaba era la que más valía, porque esa es la que completa. Cuando alguno de nosotros cae, cuando alguno de nosotros la depresión lo saca de carrera, los asuntos de la vida lo apagan, pareciera que somos la estampa que falta en la página. Pareciera como si hubiera toda una pared de estatuillas de los hijos y las hijas de Dios, pero entonces el lugar mío está vacío. Y Dios se da cuenta. Y el enemigo de las almas le encanta estar buscando gente de la iglesia para acabarla. Porque los de él los tiene seguros. Él busca a los de acá, los del reino, porque los del reino le hacen daño. Esa frase de las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia, siempre estamos mirando que las puertas de nosotros son resistentes. Lo que dice ahí es que las del infierno son tan frágiles que la iglesia puede invadir el infierno. Pero cuando alguien se va y lo agarran, el diablo monta una subastita a humillar a los hijos de Dios. Y te ha dicho que tú no sirves, que tú no vales, que quien tú te crees que eres, que qué capacidad tú tienes, que Dios es que cuenta contigo. Tú no conoces bien ese Dios. Mira, y ese chip talk aquí, tan. Y yo tengo unas noticias que darte para terminar. 1. Si el diablo es el padre de la mentira, ¿por qué tú le crees lo que dice? Eso son mentiras. Cada vez que te diga algo de eso, dile que es lo contrario. Tú no sirves. No, yo creo que tú me quieres decir que yo sirvo y me quieres hacer creer lo contrario. Y segundo, cuando te haga creer que te tiene, nunca te va a tener. Porque un día, estando tú en la subasta del mundo, entró el mejor postor. De tal manera amó Dios al mundo. Y el mejor postor se llama Cristo. Y ese día que Él te vio, te identificó por el sello que te habían puesto. Esa estatua que está ahí maltrecha, que le falta un brazo, estatua sucia y mal pintada, es propiedad del reino de los cielos. Le pertenece a mi papá. No, eso es caro. Yo voy a dar la última gota de sangre para llevármela. Y te llevaron y te restauraron y vino el Espíritu Santo y te reconstruyó y te pintó de nuevo. ¿Tú no crees que eso es razón para estar dando gracias todos los días? Y a lo mejor tú hoy dices, chico, es que tú no sabes por el camino que estoy caminando. Es bien difícil, está lleno de piedras. Te tengo una noticia que darte. ¿Tú has visto el otro camino? Tenía risco, cráteres. Si el que tú crees que estás caminando es difícil, piensa que el otro era peor y te están trayendo por el mejorcito. Pero hay que reconocer
que nosotros no damos gracias solo por lo que Dios nos ha brindado y nos ha regalado. Damos gracias por algo mayor. Ni siquiera por la salud, ni siquiera por la casa, que son elementos por los cuales damos gracias. Damos gracias a Dios por su presencia. Porque la presencia de Dios es la que hace que este amor sea real. La presencia de Dios es la que hace que este Dios se haga carne. La presencia de este Dios es el que haga que tú y yo tengamos armonía. La presencia de este Dios es la que nos explica que este Dios es el mismo de los delicados pastos y las aguas de reposo, pero también es el mismo del valle de la sombra de muerte. Que este Dios es el de la mesa de los angustiadores, pero también este Dios es el que unge la cabeza con aceite. Es un solo Dios, no hay dos dioses. Es el Dios de los tiempos malos y el Dios de los tiempos buenos. El Dios de la escasez y el Dios de la provisión. El Dios que está en la enfermedad y el Dios que provee la sanidad. El Dios que está en la prueba y el Dios que te da la victoria. Un solo Dios. Y por eso Cristo endereza la vida. Y para que no te pierdas, asocia esa frase con ese glorioso salmo que dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús te trae a la armonía y el Padre te mete en sus brazos. Ahí estarás seguro. Ahí nadie tiene que opinar nada. Y la gente que pueda hablar cosas de ti, olvídate, porque Dios, cuando fue a hacer obra en tu vida, no los llamó para consultarle. Él es Dios. Él está contigo. Abrázate al Señor. Y aunque la gente venga, que a la gente le gusta el pleito y la controversia, a traer controversias con que Cristo no nació el 25 de diciembre, so what? So what? Sí, tuvo que haber nacido en septiembre, más o menos. Son 6 meses después de Juan el Bautista. Está contado por la Biblia, cerca de la fecha de los tabernáculos. Y yo no celebro el día, yo celebro el ente. Yo no celebro lo que celebra el mundo, yo celebro lo que celebra el reino. Que Dios un día, cuando el judaísmo ya venía decayendo, cuando el imperio romano estaba en su esplendor, 2 elementos vitales para la expansión del evangelio, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y manifestó su gloria, gloria del unigénito. Y a todos los que creyeron en Él se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Da gracias por quien es tu Padre. Da gracias por tu Salvador. Da gracias por tu herencia espiritual. Da gracias por lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Que el Señor te bendiga en esta hermosa noche. Si hay alguien que necesita la oración, ahí donde usted está, póngase de pie. No importa la situación. Dios es fiel siempre. Dios es bueno siempre. Qué bueno ha sido Dios. En casa nosotros hablamos de cosas que Dios ha hecho que no las podemos contar al público. Pero 2 cosas me decían, muchachos, nosotros que creíamos que iba a pasar esto y vino Dios, ¡zas!,
a lo último, con lo que usted menos se imagina que podía pasar, pero ese es Dios. Por eso ya yo no me rompo la cabeza por dónde viene, porque no pego una, ni en el tiempo, ni cómo lo va a hacer, ni con quién. Yo dije, haz lo que tú quieras, olvídate de eso. Dios no nos pide que lo entendamos, que lo amemos. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermosa congregación, qué tremendas alabanzas, qué ambiente rico, Señor. Se siente tu Espíritu Santo paseando por la congregación, tocando, sanando, rompiendo, haciendo cosas nuevas, restaurando, susurrando y diciendo profundas verdades al corazón. Mis hermanos que están de pie te piden que atiendas su fe con sus súplicas, con sus ruegos, sus peticiones. Algunas son de salud, otras son financieras, otras son matrimoniales, de asuntos con hijos, algunos de hijos que están perdidos para nosotros, pero tú los tienes en tus manos, poderosa. Ese brazo tuyo que llega a las discotecas, a las cunetas, a la cárcel, a los hospitales, hasta el lecho de muerte llegas tú. Algunas de las peticiones tienen que ver con personas que la culpa los está matando. Diles que tú no les estás pasando factura, que ya las cosas pasaron. Otros que tienen miedo por situaciones que posiblemente habrán de ocurrir, aparécetele a sus vidas. Camina con ellos y dile que no tengan miedo, que confíen. Algunos, Señor, que están pidiendo que le abras el camino. Abre el camino que es tuyo. Cierra los otros. Abre la puerta que es tuya y cierra las demás. Permite, oh Dios, que el que está cansado de situaciones recobre fuerzas en tu espíritu. Que la vida que estaba desanimada salga de aquí con entusiasmo. Que el que sentía que no había nada más que creer y pensar, salga de aquí lleno de fe. Y que la hable, que la predique, que la comparta. Y sobre todas las cosas, Señor, a cada uno de los que está de pie, abrázalo. Y repítele lo que ellos saben, que tú los amas y que son tuyos. Que ningún plan del enemigo de las almas prospere contra ellos. Que toda acción del reino de las tinieblas quede sin efecto esta noche. Que toda traba sea destruida por tu sangre poderosa. Y que el plan tuyo se reivindique en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les guarde.